un verdadero placer, queridos amigos, que nos permitan ustedes pues entrar a sus hogares, al escucharnos, ahí donde ustedes se encuentren, en sus transportes, en sus vehículos. De verdad, muchas gracias por sintonizarnos. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo una emisión más de su programa Caso Abierto. Y pues ya saben, queridos amigos, en ninguna otra estación más que en el 95.1 de su FM, en la Qué Buena, transmitiendo directamente y completamente en vivo desde la ciudad de Teziutlán, Puebla. Y bueno, pues muchas gracias de verdad por haber convertido ya este programa en uno de los favoritos de audiencia, porque la verdad es que mucha gente nos encuentra en la calle o la gente que nos va a visitar a la oficina y nos dice: licenciado, yo no me pierdo su programa. Bueno, pues de verdad muchas gracias, queridos amigos. El día de hoy les vamos a platicar sobre un tema que platiqué la semana pasada con unos clientes, y es que efectivamente, queridos amigos, estamos acostumbrados al lenguaje de intestado. Cuando fallece una persona, pues van y no me dicen: ¿sabe qué dice? Lo que pasa es que quedó intestado. Y generalmente me platican de casas y terrenos. Pero hoy, queridos amigos, vamos a platicarles que no solamente son casas y terrenos las que se quedan volando, por decirlo así. También tiene mucho que ver todos los demás derechos y obligaciones. Porque finalmente, queridos amigos, por eso es que empresas importantes, ¿verdad? Empresas que cuentan con abogados que les asesoran y que les dicen: bueno, pues tú, empresa, si vas a prestar dinero, si vas a prestar para que compre una casa, para que compre un coche, bueno, ¿quién te va a pagar? Y eso es una pregunta, queridos amigos, que precisamente por eso generalmente hay empresas que ya te cobran un seguro de vida para no estar lidiando precisamente con los herederos. Y es que cuando fallece papá, fallece mamá, fallecen nuestros abuelitos, nuestros familiares queridos, pues obviamente fallecen ellos, pero sus obligaciones, incluso de pensión alimenticia, fíjense, que es un tema de que, bueno, por ejemplo, si esta persona muere y dejó terrenos, casas y niños pequeños, ¿cuántas ocasiones no hay personas que, pues, la verdad es que tienen 2 o 3 casas con personas diferentes y tienen obligaciones porque tienen un niño por aquí, una niña por acá, o tienen unas criaturas también de este lado, y bueno, pues ellos tienen la capacidad económica para solventar esas 2 o 3 casas. ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, hay gente en Martínez de la Torre, pues que le va bien con el limón, o que le va bien con su producción, en fin, cada quien se fija pues sus metas y sus posibilidades de acuerdo a los ingresos que tiene. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esos niños pequeños, sean de matrimonio o no? Al final, los niños, queridos amigos, como lo hemos dicho aquí en varias y reiteradas ocasiones, pues ellos no tienen la culpa, ellos son productos del amor. Ellos son producto de que te enamoras, te involucras, te ilusionas, sueñas con un bebé y finalmente lo tienes. Bueno, esos bebés dependen precisamente de papá y mamá, de los adultos. Pero ¿qué pasa cuando ese adulto desafortunadamente falleció por una o por otra cosa? Y además dejó empresa, dejó terreno, dejó casas, o dejó limonales, ¿no? Producción de naranja, no lo sé. Bueno, queridos amigos, esas obligaciones que dejó esa persona siguen ahí. La persona desafortunadamente ya murió, pero sus obligaciones no. ¿Con qué se van a cumplir? Bueno, mucha gente piensa que es que mi papá tenía una deuda y entonces pues tengo miedo porque a lo mejor yo soy el que la tengo que pagar como su hijo. No, queridos amigos. Posiblemente sí la tenga que pagar el hijo o la hija o la esposa o el esposo que sobrevive,
pero con lo que dejó la persona que murió. Es decir, si el difunto tenía que pagar ciertas deudas, incluyendo pensiones alimenticias de sus hijos, bueno, pues serán los herederos y en concreto, en particular, el albacea, que para eso precisamente está para administrar esa riqueza que deja el finado y pagar lo que se debe. Por ejemplo, a lo mejor papá no pagó impuesto predial, bueno, se va a tener que pagar. No pagó agua potable, pues se va a tener que pagar. Dejó a un niño que ya supe que era hijo de mi papá y bueno, pues se va a tener que platicar con él, con la mamá, perdón, pues cómo va a quedar esa situación con esa criatura, porque efectivamente mi papá dejó patrimonio, incluso hay gente que se me ha acercado y me dice, oiga, ¿sabes qué? Mi papá dejó 2 ranchos, aproximadamente 60 vacas por cada rancho, y bueno, ahí está, queridos amigos, todo ese patrimonio que finalmente ahí se queda. Bueno, pues es precisamente un patrimonio que va a tener que ser manejado para pagar esas deudas o esas incluso pensiones que se tienen. Muchas empresas, queridos amigos, como lo mencionaba yo hace un momento, bueno, pues lo que hacen es mejor contratos seguros. ¿Por qué? Porque si no voy a estar esperando hasta que la familia inicie el trámite hereditario, se nombre albacea, y sea a esa albacea a que tenga yo quien demandar para que me cumpla precisamente con esa responsabilidad. Entonces, pues es complicado porque dependo prácticamente de los herederos. O lo puedo iniciar yo, pero como yo tengo intereses contrarios, es decir, yo voy a demandar al finado por medio de su representante legal, no puedo ser tampoco su albacea. Entonces me quedo como congelado por mucho tiempo, porque hasta que no haya el juicio hereditario, y peor, haya el juicio hereditario, lo puedo tramitar yo como acreedor, pero si no hay del otro lado quien defienda los derechos del finado o quien represente esa sucesión, pues me quedo congelado, no puedo continuar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las empresas, queridos amigos? Bueno, por eso precisamente te dicen, ¿sabes qué? Sí, pero hay que pagar un seguro de vida. Eso es mucho, por ejemplo, se presenta cuando compras una casa o compras un auto y pues obviamente mucho de ese dinero que ocupaste para esa compra, bueno, es préstamo, está prestado, ¿ok? Entonces, bueno, ¿quién va a pagar cuando la persona fallezca? Entonces, para evitarme problemas, mejor un seguro de vida que te lo incluyen y obviamente, pues, cuando fallece la persona, pues ya el seguro automáticamente paga a quien se le debe y el auto está pagado, ¿no? Esos son algunos beneficios. Sin embargo, queridos amigos, hay negocios que pudo hacer nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, en el que él prestaba dinero y resulta que aquellas personas no le pagaron. En este caso particular, así sucedió, y el finado contrató en su momento a un abogado para que demandara los juicios de cobranza. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí, queridos amigos? Bueno, ahí son buenas noticias. Son buenas noticias porque no era mi papá, no era la persona que falleció quien debía el dinero. Al contrario, había muchas personas que le debían a mi papá, que habían hecho negocios con mi papá y que ahora mi papá iba a cobrar, pero ya no está mi papá. ¿Esas deudas están pagadas? No, queridos amigos. Les vuelvo a repetir, la persona fallece, pero todas las obligaciones y todos los derechos ahí se quedan como que al aire por el momento, hasta que no se determine quién de los hijos, o la esposa o el esposo, va a quedar como representante legal de la herencia y va a defender, va a continuar con esas demandas. Yo se los explico generalmente, queridos amigos, como si fuera un juego de básquetbol, que no hay muchos jugadores, o de voleibol, como quieran, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando entran 5 jugadores de cada equipo y uno de ellos se lastima? Y se lastima a tal grado de que no va a poder continuar jugando. Bueno, siempre va a haber alguien en la banca que le diga, a ver, Rubén no puede continuar, que venga Carlos. Y entonces sale Rubén de la vida y entra Carlos a continuar ese juego. Pero el hecho de que cambies de jugador no significa que el partido vaya a iniciar. No, el partido sigue exactamente donde se quedó. Así es la vida, queridos amigos, así son las herencias, así son los derechos, así son las obligaciones. En este caso, el albacea, el representante legal de quien murió, va a continuar esos juicios en contra de las personas que adeudan ese dinero, hasta que se logre el cobro, y una vez que se cobre, ese producto es parte de la herencia que va a ser repartido entre todos los herederos. Y en el caso de que sea al revés, que estamos hablando de obligaciones que hay que pagar, no se preocupen, queridos amigos, solamente se paga con el patrimonio que dejó la persona que murió. Si no alcanza, pues hasta ahí se quedó, ¿vale? Así que bueno, pues esas algunas cuestiones que surgen definitivamente en la vida cotidiana, queridos amigos, tómenlo en cuenta para que, bueno, pues ustedes, si se encuentran en una u otra situación, pues puedan continuar con esos trámites. Y si no, acudan con nosotros, ya saben que estamos en Avenida Juárez 207, Colonia Centro, Teciutlán, Puebla, para citas a nuestro teléfono al 231-108-7798. Regresamos. Una persona fallece y tiene una deuda, ¿qué pasa con esa deuda? Precisamente, me preguntan que si la deuda pasa a su familia, si tienen la obligación de pagar, o qué pasa en ese caso. No, ya les platiqué precisamente en esa primera sección, queridos amigos, que no, que recordemos que ese patrimonio que dejó papá, mamá, es el único que va a ser utilizado para pagar esas deudas. Es como si papá y mamá dejaran una bodega, si ya fallecieron, oye, ¿dónde están las cosas de que dejó papá y mamá? Ah, pues mira, están en aquella bodega. Pues vamos a ver qué dejó, ¿no? Y abren la bodega y encuentran, pues, dinero, encuentran un refrigerador, encuentran cama, encuentran pagarés, bueno, lo que encuentren ustedes ahí, que ya se determinó a través de un inventario y avalúo exactamente qué es lo que dejó papá y mamá. Sí, vamos a suponer que esos fueron, que ellos fueron los que fallecieron. Bueno, solamente ese patrimonio que está dentro de esa bodega va a ser el que va a ser utilizado para pagar esas deudas. Esas deudas, afortunadamente, no pasan a poder del heredero. Es decir, y es normal, queridos amigos, imagínense ustedes, bueno, si antes sucedía, antes era verdaderamente injusto que las deudas de tu papá pasaran a sus hijos. En la época feudal, así era. Por eso es que nacías pobre y pues difícilmente podías salir de esa pobreza, porque pues, resulta que las deudas que había dejado tu papá o tu mamá pasaban a ti. Queridos amigos, actualmente no es así, afortunadamente. Papá, ¿por qué? Porque es justo. Si mi papá dejó deudas, bueno, pues fue mi papá, ¿no? Él tuvo sus motivos por los cuales se endeudó, o tuvo muchos hijos, no sé, y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Aquí está lo que dejó mi papá, alcanza para pagar este poquito. De ahí, no más. Entonces, ustedes tranquilos, ¿vale? Buenas tardes, Lick. Una pregunta. Quiero cambiar mi firma. ¿Eso afecta en los documentos que tienen mi firma antigua? No, queridos amigos, porque la firma, creo uno que sale del puño. Muchos peritos incluso dicen es que no fue realizado de puño y letra del suscriptor, así se le llama. Pero en realidad, queridos amigos, no nace
más bien, no se realiza la firma con la mano y con el puño. A lo mejor simplemente el puño y la mano es el ejecutor, pero en realidad quien ejecuta esa firma es el subconsciente. Entonces, ese subconsciente que, por ejemplo, nos pasa a la gente que ya manejamos un vehículo y de repente vas platicando con tu acompañante y ya metes primera, metes segunda y ya no piensas que estás metiendo primera o segunda ni acelerando, es en automático. ¿Por qué? Porque es el subconsciente, tu cerebro, una parte de tu cerebro ya es el que se encarga de ejecutarlo. Por eso es que mucha gente puede estar hablando y está afirmando, porque sale del cerebro de la constante repetición que se hace. Entonces, si tú cambias tu firma, en realidad es tu mismo cerebro, son los mismos rasgos que vas a tener. La inclinación, la velocidad, las curvaturas, el punto de arranque, el punto final. Esas características típicas de una grafoscopía van a ser exactamente la misma, aunque las veas de otra forma, ¿vale? Bueno, continuamos con las preguntitas. Y bueno, aquí más que una preguntita es una felicitación. Hola, felicidades por su programa, como siempre, muy buenos temas. Pues muchas gracias. Vamos a un corte, queridos amigos, porque ya aquí en los minutos estamos viendo que, bueno, pues ya se nos está pasando el tiempo. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan, esto es Caso Abierto.